Estamos adelantando en una plática muy buena porque está con nosotros ya en el estudio Víctor Sánchez Orozco, diputado federal, con quien hablaremos acerca de las leyes creadas para hacer justicia en nuestro país y que sin duda repercuten, por supuesto, en lo local. Una de ellas es la Ley General del Banco Nacional de Huellas Genéticas. Bienvenido. Gracias, Trini. Es un gusto saludarte. Claro que sí, interesante lo que platicábamos. Sí, claro. Es que en el tema de seguridad, Jalisco está trabajando para homologar las leyes anticorrupción, ¿no? De nuestro sistema anticorrupción. Y antes de entrar precisamente a este banco de huellas genéticas. Exactamente. El tema que nos viene también a platicar el día de hoy es precisamente que el Tribunal de lo Administrativo aquí en el estado de Jalisco pudiera ser donde se reúna todo este sistema anticorrupción. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hablando de justicia. Claro. Sabemos que el Tribunal de lo Administrativo en Jalisco tiene muchos cuestionamientos. Entonces, a nivel nacional, evidentemente el Tribunal Contencioso Administrativo va a ser quien va a sancionar las conductas graves de corrupción. Pero viene una serie de instituciones también que van a tener facultades, el mismo Secretaría de Función Pública, este organismo de los ciudadanos, un nuevo centro coordinador de ciudadanos, ya se nombraron a 5. Pero evidentemente aquí en Jalisco sí necesita hacer un cambio profundo para que lleguen otros perfiles al Tribunal de lo Administrativo que sean perfiles menos cuestionados. Algunos perfiles que hoy están ahí como magistrados son muy cuestionados, todos lo sabemos en el estado de Jalisco y necesitamos que haya una modificación, por lo menos de perfiles. Creemos que cuando haya una homologación de este nuevo sistema, pues cambien esos perfiles, se pongan otros perfiles para que se aterrice de manera concreta. Si no, desafortunadamente va a haber muchos problemas para que el Sistema Nacional Anticorrupción se aterrice en nuestro estado. Porque también, si no tenemos un buen sistema anticorrupción desde sus órganos que lo rigen, pues cualquier ley, cualquier reforma para mejorar nuestro sistema de justicia no va a avanzar. No va a avanzar. Sí, ¿no? Claro, definitivamente también el sistema de justicia tiene que cambiar e irse modificando. Algo que vamos a plantear también en este periodo ordinario, me adelanto, es crear una ley nacional del servicio civil de carrera. Es decir, tenemos que profesionalizar el servicio civil de carrera de todos los servidores públicos, que haya verdaderos exámenes para que puedan ingresar, de exámenes de competencia y para poder ascender. Y en este sistema que estamos creando nacional de huellas genéticas, el nuevo sistema de justicia penal requiere una verdadera trabajo científico y técnico. Y mira, Trini, lo que estamos pidiendo ahí es que cada estado tiene su propio banco de huellas cuando lo tiene. Hay veces que ni siquiera lo tienen. Incluso en Jalisco, por ejemplo, tiene un problema de mucho rezago. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que en el interior del estado ni siquiera tiene los elementos tecnológicos para integrar al banco de huellas genéticas que tenemos aquí en el estado. Y a nivel nacional es el mismo problema. Entonces, todo el problema de desaparecidos, todo el problema de resolver muchos casos de homicidios pasa por esto, precisamente por una burocracia, por un terrible momento de tiempos que se pierden para mandar exhortos a otros estados, etcétera. Y lo que se pretende aquí es que haya un banco nacional donde incluso de manera tecnológica se puedan hacer búsquedas de manera pronta, tanto para presentar, para integrar nuevos datos, como para solicitar los datos. ¿Eso se va a presentar apenas como una iniciativa? Ya lo presentamos ese Trini y ahora vamos a esperar que avance en la discusión de todas estas iniciativas, que es el proceso legislativo normal, pero confiamos y pleno. Así es, pero confiamos que se lleve adelante porque es algo que va a ayudar mucho a la justicia penal, hoy que está también cuestionada su aterrizaje en la nueva implementación. Y bueno, por supuesto, la Ley General de Víctimas, desaparición forzada, todo lleva, es que tiene que hablar, es como una cadena, un eslabón va junto con otro. Sí, definitivamente, ese tema de la Ley General de Víctimas ya se aprobó la discusión y todo ahora en diciembre. Ahora lo que necesitamos hacer es un acompañamiento para que esa implementación de esta ley de víctimas, que bueno, vemos como muchas ONGs, muchas personas que están padeciendo el sistema penal, pues que realmente se implemente, que haya una verdadera y efectiva reparación del daño. O sea, todo eso tendremos que estar vigilando que en los estados se implementen los protocolos y los mecanismos para que sea realmente una justicia accesible a todos los ciudadanos. Por ejemplo, todo el problema que tenemos de desaparecidos en el país y de impunidad, necesitamos hacer ese acompañamiento. La ley de desaparición forzada está en discusión. Evidentemente, cada día hay más casos de desaparición forzada y lo que necesitamos es que el Estado mexicano tenga una ley donde se venga a sancionar con mayor severidad a aquellos agentes que se coluden a veces con la delincuencia organizada, a veces por la corrupción y actúan desafortunadamente contra los civiles y se llevan a cabo la desaparición forzada. ¿Esto le daría más armas todavía o exigiría todavía mayor profesionalización al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por ejemplo,
que ellos en lo particular argumentan y presumen, en buen sentido de la palabra, la capacitación que les están dando, por ejemplo, a los familiares de personas desaparecidas y cómo de otros estados, hasta de otros lugares del mundo, les han llamado a sus especialistas para contribuir a la ciencia forense. ¿Le falta aún así? Sí, el Estado es uno de los pocos que tiene la autonomía de ciencias forenses, aunque está ligado, pero hay una autonomía. Nosotros hemos propuesto también, su servidor, a nivel nacional, que haya un sistema nacional de ciencias forenses autónomo, completamente, autónomo de las fiscalías o de las procuradurías de justicia, autónomo de la PGR. El caso de los 43 normalistas desaparecidos vino a cuestionar severamente también los servicios periciales, y evidentemente no pueden ser juez y parte, entonces debe haber una autonomía. Sí tenemos avances, no podemos decir que son de los peores, pero tienen también todavía mucho rezago y muchas complicaciones de personal, de tecnología, pero en algunas áreas son muy buenos acá en el Estado, eso sí hay que reconocerlo, pero hace falta también mucho trabajo. Por ejemplo, el tema de desapariciones, esto de huellas genéticas, por ejemplo, sé que hay un rezago de casi 1000 asuntos por integrar al banco que tienen en el Estado. Entonces, eso nos habla de la falta de personal y de algunos rezagos que hay. Entonces, hay que trabajar todavía muy fuerte con eso. La impartición de justicia es muy importante. Hay un nuevo sistema que son los juicios orales, parte de este nuevo sistema de justicia penal, y pareciera que le está costando mucho trabajo entrar. Sí, aquí desafortunadamente en muchos estados, y Jalisco no es la excepción, se tardaron mucho en la implementación. Acordémonos que la reforma constitucional es de 2008, se tardaron 8 años, se planteó una reforma que en 8 años se aterrizara la capacitación, la infraestructura, y desafortunadamente como buenos mexicanos en muchas entidades federativas se esperaron hasta el último y ahorita estamos viendo esos problemas. Ahorita en Jalisco, por ejemplo, hay una gravedad de resolución de casos, se está empezando a ver otra vez un grave rezago que no era la idea, por supuesto, con respecto a el nuevo sistema, sino que el nuevo sistema debía ser más ágil y más oportuno y resolver más casos. Y un problema muy grave es que no se están aplicando los mecanismos alternativos de solución de conflictos como lo plantea la ley, con los protocolos, etcétera, porque ahí se tiene que resolver los mayor casos. Que lo vimos, ¿no? En la nueva sala, en Tlajomulco de Zúñiga, le presentamos ahorita a nuestra audiencia que se acaba de inaugurar una sala más, hay varias al interior del estado y sin embargo se siguen rezagando los casos mucho más que antes de la implementación de este nuevo sistema de justicia. Sí, de hecho ahí también hicimos una propuesta, Trini, de reforma, porque la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos o de Controversias en materia penal dejó fuera desafortunadamente a los centros privados. Y desafortunadamente lo que hoy necesitamos es que la mayoría de la sociedad, la mayoría de personas se involucren en construir una cultura de paz para resolver los conflictos desde la comunidad. Entonces, por supuesto que el Estado no va a poder resolver todo, que esa es la gran crítica que se hacía al anterior sistema, y es donde precisamente tenemos que abrir que en lo privado también puedan resolver conflictos, y si se tienen que pagar horarios, pues que se paguen, porque habrá gente que pueda, en vez de ir a colapsar el sistema de justicia, que va a salir más caro para todos, al Estado, a los particulares, que puedan hacerlo desde su colonia, desde un centro privado. Pues en temas de justicia creo que hay mucho trabajo que hacer y también mucho trabajo para nosotros los ciudadanos conocerlo, porque solamente así podemos exigir que se nos dé esta justicia que todos estamos esperando. Las herramientas ahí están. El problema es que no sabemos todavía usarlas. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias, Trini. Es un gusto estar siempre contigo. Muy amable.